Sean bienvenidos a una nueva lección de lenguaje. Hoy comenzaremos con la revisión de la actividad independiente que se quedó orientada desde el encuentro pasado. En ella, ustedes tenían que extraer formas complementarias de los pronombres personales en un texto tomado de la presentación de la revista La Edad de Oro de José Martí. En el texto se podía leer lo siguiente. Para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo y queremos que nos quieran y nos vean como cosa de su corazón. Seguramente no les fue difícil determinar cuáles son las formas complementarias de los pronombres personales que aparecen en este texto. Ellas son los y nos, que está repetida 2 veces. A continuación, seguiremos con un material de video muy relacionado con nuestra asignatura. Estas imágenes están muy relacionadas con los libros y la lectura. Todos sabemos lo importante que son los libros para el ser humano, no solo por el caudal de información que les puede llegar a transmitir, sino porque puede convertirse en una fuente de disfrute incalculable. A continuación, trabajaremos con un texto tomado de una entrevista que dejó mucho antes de morir la destacada escritora y poetisa cubana Dora Alonso. En este texto, ella responde a la interrogante de qué es para ella la lectura. Apenas contaba 7 años cuando, por azar, abrí un libro ajeno a la escuela y capté como un destello deslumbrador la continuidad de un tema, el enlace maravilloso de una narración. Desde entonces, la lectura es en mí una necesidad. Penetro en su callado, inmenso mundo, sintiendo la misma emoción que aquel lejano día. A la lectura debo no poco de mi formación.
Como ustedes pudieron apreciar, para Dora Alonso la lectura es una necesidad. Se encontró con ella por casualidad, siendo muy niña, y desde entonces fue maravilloso y nunca más pudo dejar de hacerlo. Además, la lectura le dio mucho de su formación. A continuación podrán disfrutar nuevamente del texto, pero esta vez deben fijarse en los vocablos que están señalados y tratar de identificar qué función están realizando en el texto. Apenas contaba 7 años cuando, por azar, abrí un libro ajeno a la escuela y capté como un destello deslumbrador la continuidad de un tema, el enlace maravilloso de una narración. Desde entonces, la lectura es en mí una necesidad. Penetro en su callado, inmenso mundo, sintiendo la misma emoción que aquel lejano día. A la lectura debo no poco de mi formación. Como ustedes pueden apreciar, las palabras que están destacadas son: contaba, abrí, capté, penetro, debo. Como pudieron apreciar, las palabras destacadas constituyen formas verbales y ellas indican la acción que realiza el sujeto. Conocen además que las formas verbales indican también proceso o estado. En la lección de hoy nos vamos a estar refiriendo a las formas verbales, pues vamos a referirnos a las formas verbales del modo indicativo. Copien entonces el tema de hoy. Tema: los tiempos verbales del modo indicativo.
En los momentos anteriores habíamos hablado del modo indicativo, pero ¿qué indica primeramente los modos? Observen la siguiente lámina. Los modos indican de qué manera encara el que habla la significación del verbo. El modo indicativo específicamente expresa la realización de los hechos.
Para referirnos a los tiempos verbales del modo indicativo es necesario hacer un poquitico de historia. Tradicionalmente se nombraron los tiempos verbales teniendo en cuenta los cánones de la gramática latina, pero esta nomenclatura no respondía a las necesidades expresivas de nuestro idioma. Hubo un destacado gramático venezolano que se dio cuenta de esto e hizo varios aportes a la gramática española. Estamos hablando de Andrés Bello. No obstante, su influencia no fue bien notoria en los diferentes países de habla española. En 1917, la Real Academia Española de la Lengua decidió renovar sus capítulos gramaticales. Es entonces que renovó el relacionado con la nomenclatura de los tiempos verbales. En la lección de hoy nos vamos a estar refiriendo a la nomenclatura de Andrés Bello y a la nomenclatura de la Real Academia Española de la Lengua. A continuación podrán apreciar específicamente la conjugación del tiempo presente. El tiempo presente es el tiempo verbal en el que se expresa lo que sucede en el tiempo en el que se habla. En la lámina tienen la conjugación de los verbos modelos, que son amar, temer y partir. Y tienen, por lo tanto, la primera, la segunda y la tercera conjugación. Vamos a referirnos primeramente a la primera conjugación, o sea, a la del verbo amar. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos o ellas aman. Como pudieron apreciar, las formas verbales conjugadas están formadas por un lexema, que es la parte de la palabra que generalmente aparece invariable, y por varios morfemas, que en este caso expresan, entre otras cosas, el tiempo, el modo, el número y la persona. Vamos a referirnos ahora a la segunda conjugación, o sea, la del verbo temer. Yo temo, tú temes, él teme, nosotros tememos, vosotros teméis y ellos o ellas temen. Como pudieron apreciar, los morfemas de la segunda conjugación cambian con respecto a los de la primera conjugación. Veamos entonces la tercera conjugación, en este caso del verbo partir, otro de los verbos modelos. Yo parto, tú partes, él parte, nosotros partimos, vosotros partís y ellos o ellas parten.
A continuación podrán apreciar las conjugaciones de los verbos modelos en el copretérito. Pretérito imperfecto o copretérito. En este tiempo la acción no se da por terminada. Como pueden apreciar, aparecen solamente en las conjugaciones las dos primeras personas. Ustedes en tiempo de estudio independiente deben conjugar estos verbos teniendo en cuenta los morfemas gramaticales. Vamos a referirnos a la primera conjugación. Yo amaba, tú amabas. La segunda, yo temía, tú temías. Y la tercera, yo partía, tú partías. A continuación podrán apreciar la conjugación del tiempo pretérito. El tiempo pretérito es aquel que indica una acción concluida en el pasado. Vamos a referirnos a la primera conjugación. Yo amé, tú amaste, en tiempo pasado. Recuerden que deben completar las conjugaciones en tiempo de estudio independiente. Vamos a referirnos a la segunda conjugación. Yo temí, tú temiste. La tercera, yo partí, tú partiste. Observemos ahora la conjugación del tiempo futuro. El tiempo futuro es aquel que indica una acción que no se ha realizado y se da como segura.
Veamos las conjugaciones. Primera conjugación, yo amaré, tú amarás. Segunda conjugación, yo temeré, tú temerás. Tercera conjugación, yo partiré, tú partirás. Observen ahora las conjugaciones del tiempo pospretérito. El tiempo pospretérito del indicativo es aquel que indica una posibilidad. Según la Real Academia Española de la Lengua, esto no es un tiempo, sino un modo, el potencial. Nosotros nos acogeremos a los criterios de Bello, que lo consideran un tiempo simple, el último del modo indicativo. Veamos ahora las conjugaciones. Primera conjugación, yo amaría, tú amarías. Segunda conjugación, yo temería, tú temerías. Tercera conjugación, yo partiría, tú partirías. Recordemos ahora el texto de Dora Alonso. En él se utilizan las siguientes formas verbales. Contaba, cuyo tiempo verbal es pretérito imperfecto o copretérito.
Abrí, cuyo tiempo verbal es pretérito. Capté, cuyo tiempo verbal es pretérito. Es, que está en presente. Penetro, que está en presente. Y debo, que también está en presente. Todas estas formas verbal están dentro del modo indicativo. En la lección de hoy pudieron aprender aspectos relacionados con los tiempos verbales simples del modo indicativo. En próximas lecciones tendrán la posibilidad de detenerse en cada uno de estos tiempos verbales. El trabajo independiente de la lección de hoy es el siguiente. Trabajo independiente. Lee detenidamente la siguiente oración. Señala la forma verbal y expresa en qué tiempo del modo indicativo se encuentra. Como pueden ver, con este trabajo independiente podrán ejercitar los contenidos estudiados hoy. El ave negra de la conquista aún oscurece la tierra americana.
Recuerden que en esta oración ustedes deben indicar en qué tiempo verbal del modo indicativo se encuentra la forma verbal. Y de esta forma hemos llegado al final de la lección de hoy. Los esperamos nuevamente en otro encuentro con el lenguaje.